Y bueno, ahora con nosotros tenemos a Saúl Cruz y nos va a hablar acerca de fases geométricas. Saúl igual es estudiante mío del curso de Transelectos, bla, bla, bla. Y bueno, los dejo con él. Eh, Muchas gracias. Bueno, pues espero les parezca interesante porque la verdad es que aprendí mucho preparando esta exposición, entonces espero que les parezca bien. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar primero viendo algunos conceptos matemáticos para poder hablar en el lenguaje de la geometría un poquito más, de manera correcta. Ok, entonces empezamos con lo que son haces fibrados. Un haz fibrado es una cuaterna que se compone de tres espacios topológicos, uno al que llamamos el espacio total, otro el espacio base y otro el que llamamos la fibra típica. Y una función a la que llamamos proyección, que va del espacio total al espacio base. Ujú. La idea básicamente es, así como cuando nosotros teníamos variedades, queríamos recuperar esa noción de localmente euclidiano, nosotros queremos recuperar eh, con este concepto de haz fibrado la idea de ver a una variedad localmente como el producto cartesiano de otras dos. Bueno, de espacios topológicos, perdón. Entonces, bueno, esta es como la definición formal, ajá, que el haz sea localmente trivial, es decir, que al igual que como teníamos funciones de transición en variedades, vamos a tener este tipo de funciones de transición para nuestros haces. Ajá. Y bueno, este es un como esquemita, donde este es el espacio base, lo proyectamos a la variedad y a cada punto de la variedad le vamos a pegar un otro espacio F, que es el que llamamos fibra. Ujú. De hecho, nosotros ya hemos trabajado con un ejemplo de estos, que es ¿dónde está? ¿Dónde está? Ajá. ¿Dónde? No. Ya hemos trabajado con un ejemplo de estos, aquí está, sí, que es el haz tangente y el haz cotangente. Ujú. Eh, Estos también podemos verlos como haces fibrados, en donde a cada punto de nuestra variedad le vamos a asignar un espacio vectorial, que es isomorfo ya sea a CN o a RN. Ujú. Entonces, es como para ver que ya hemos tocado un poquito esta idea y estamos nada más generalizando. También tenemos, pues, el haz trivial es donde literalmente hacemos el producto cartesiano y nuestro espacio total va a ser algo que es homeomorfo a este otro espacio, a este producto cartesiano. Aquí está lo de las vectorial y otro concepto que también vamos a ocupar en un poquito es el haz principal, que en este caso es en vez vamos a pedir una condición extra, que F tenga una estructura de grupo que también actúe sobre nuestra variedad, perdón, sobre nuestro espacio total. Ok, Disculpa, Saúl. entonces, ahora vamos a ver lo que son las conexiones y curvatura. Ajá. Eh, bueno, primero que nada, una sección es básicamente un mapeo que igual localmente, un abierto, un subconjunto de nuestra variedad, de nuestro espacio base, se va a convertir en, por así decirlo, la identidad. Ajá, cuando hagamos la composición de la proyección con esta función a la que llamamos sección. Ajá, tiene que ser la identidad en el espacio total. Y ahora viene la parte que es un poquito más abstracta. Vamos a llamar un vector vertical, un vector en el sentido de campos vectoriales, es decir, vamos a tomar el espacio tangente de nuestro espacio total, nos paramos en un punto y tomamos un vector, hay un campo vectorial, y decimos que este vector es vertical si se encuentra en la fibra si se encuentra también en el espacio tangente de la fibra en un punto X. Ajá, es como, por así decirlo, este de aquí, este segundo, es un subespacio del primero, ¿ok? Entonces, eh, es una manera un poco abstracta eh, bueno, es una generalización de lo que nosotros separamos como la componente
vertical y horizontal de un vector en R2. Es bastante más general. Y definimos con esto el subespacio vertical de todos los vectores verticales. Ahora, una conexión viene a generalizar el concepto también de derivada, por así decirlo, en el sentido de que va a ser una asignación, un mapeo suave, de donde a cada punto de nuestro espacio total le vamos a asignar el subespacio horizontal. Este subespacio horizontal va a ser aquel que cumpla, que es la suma directa, junto con el vertical, nos van a dar el espacio tangente en el punto E. Entonces, lo que estamos haciendo con una conexión es descomponer al espacio tangente de nuestro total en una suma directa de estos dos subespacios. Ajá. Y vamos a poder ver a cada vector, a cada campo vectorial en este espacio como la suma de su componente horizontal más la componente vertical. Y ahora vamos a definir la unoforma de conexión. Ajá. Esta unoforma, que es algo similar a lo que ya hemos visto, recuerden que estamos trabajando en el tangente de nuestro espacio total. Entonces, vamos a decir, esta unoforma de aquí, la vamos a llamar A en el punto P, en donde a cada vector le va a asignar su componente vertical. Esa es la que vamos a definir como la unoforma de conexión. Y vamos a definir la derivada exterior covariante de todo de esta forma como el mapeo en donde la denotamos con esta D mayúscula, y a una K forma que se va a comer K más un vectores, la vamos a evaluar en la derivada exterior. Esta D es la derivada exterior que ya hemos trabajado en algún momento, de nuestra forma alfa, pero ahora evaluada en las componentes horizontales de nuestros vectores originales. Esa la vamos a llamar derivada exterior covariante. Y vamos a definir la forma de curvatura de nuestra conexión como la derivada covariante de la unoforma de conexión. Es una manera muy general de lo que conocíamos como curvatura. Ok, y este último concepto, que es el de transporte paralelo. El transporte paralelo, más adelante lo vamos a ver un poquito más aterrizado, pero podemos definir un transporte paralelo, sobre una curva que va de los reales a nuestra variedad, a nuestro espacio base, como aquella que satisfaga estas dos condiciones. Tiene que cumplir esta ecuación de aquí, que es la que conocemos como la ecuación de las geodésicas, también cuando estamos en variedades de Riemann y esos lugares. Y tiene que cumplir que va a pasar por el punto que nos interesa. Bueno, nada más es como para recordar que si nosotros tenemos el haz tangente, ese haz va a ser nuestro espacio total E. Y entonces, cuando hablamos de curvatura en ese sentido más abstracto, estamos refiriéndonos a que vamos a tener que sacar el espacio tangente del espacio tangente. Entonces, si el espacio tangente nos daba derivadas en nuestra variedad, el segundo tangente nos va a dar la idea de segundas derivadas. Y recordemos que para calcular curvatura de una curva en R3, teníamos que hablar de las segundas derivadas. Por eso es que están surgiendo estos conceptos, para traer esa idea de segunda derivada a este nuevo espacio, que ya no es tan sencillo. Ok, ahora vamos a continuar con un poquito de formalismo de la cuántica. Es básicamente un recordatorio de que, dado un sistema cuántico que depende de los parámetros Q1 hasta QL, tenemos al hamiltoniano del sistema H, y vamos a definir a este espacio de Hilbert como el generado de todas las funciones propias del hamiltoniano. O sea, vamos a generar todo nuestro espacio a partir de eigenfunciones. Y
Luego, vamos a denotar estas funciones con la notación de Dirac como con la notación de bracket. Ajá. A la phi n, a la enésima función propia del hamiltoniano, la vamos a denotar con este ket. Y cuando tenemos un espectro degenerado del hamiltoniano, igual vamos a ver más adelante qué es eso, vamos a denotarlo, pero ahora con un subíndice A. Ajá. Entonces, nosotros tenemos a nuestro espacio de Hilbert, H, que está formado como todas las funciones de nuestro hamiltoniano, del sistema. Y dada una base ortonormal de este espacio, tienen que satisfacer la siguiente condición, que se llama condición de completez, en donde vamos a poder recuperar a la identidad en nuestro espacio de Hilbert como la suma de estas proyecciones que se llama proyección de rango finito del operador H, que están definidas de esta manera. No sé si a lo mejor algunos los que ya han tomado cursos de cuántica o de introducción incluso, se utiliza esta notación, que es básicamente un producto tensorial entre dos vectores. Ajá. Recordemos que nuestros vectores en este espacio de Hilbert ahora van a ser funciones de onda y van a estar van a estar relacionados con el producto interno que tenemos en el espacio de Hilbert. Ok, entonces, con estos dos conceptos, lo que es la parte matemática y la parte del formalismo en la cuántica, vamos a empezar a relacionarlos. Primero vamos a ver un poquito de procesos adiabáticos. Entonces, a lo mejor les llega a sonar esa palabra porque hemos escuchado un poco de ella cuando hablamos de termodinámica, cuando hablamos de un proceso adiabático. No está tan relacionada este concepto con el concepto de adiabaticidad en mecánica cuántica. Eh, en palabras más burdas, vamos a tener dos tipos de procesos. ¿Ah? Un proceso diabático es aquel donde el sistema cambia rápidamente. Es decir, tenemos nuestro sistema que se encuentra en tal estado y de pronto sufre un cambio brusco de lo que sea, en alguno de los parámetros de los que depende, y entonces el estado no va a tener oportunidad de adaptarse al nuevo sistema, por lo cual no se va a mezclar, por así decirlo, con otros, no va a mezclar su densidad de probabilidad, esta va a permanecer igual, pero el estado final va a ser una combinación lineal de todos los estados del sistema, de todos los estados por los cuales se llevó el proceso. Esto por lo general se asocia a un cambio muy brusco en el tiempo. Y un proceso adiabático es aquel en el que sucede lo contrario, en el que el cambio sucede en un tiempo muy, muy pequeño. Bueno, o sea, mejor dicho, surge un pequeño cambio en el tiempo, de modo que el sistema se puede ir adaptando a las nuevas condiciones del nuevo sistema. Ajá. Los estados entonces no van a estar mezclados, no va a terminar, no va a acabar como superposición de todos. Sin embargo, su densidad de probabilidad sí va a cambiar, es decir, o se cambia una o la otra. Vamos a ver un poquito de estas ideas con un problema en mecánica clásica. Vamos a pensar en el péndulo clásico, con una longitud que varía en el tiempo. En el primero, vamos a pensar, en el caso diabático, tomamos nuestro péndulo y lo metemos en una caja, lo colgamos de la parte de arriba y vamos a subir esa caja de manera brusca, de modo que mientras el péndulo va oscilando, al momento en el que cambiamos la altura de la caja, es como haber afectado su longitud también. Entonces va a cambiar el movimiento de nuestro péndulo de manera muy brusca, no va a poder adaptarse a la nueva condición. En cambio, si hacemos ese levantamiento de manera muy lenta, muy gradual, el péndulo va a ir adaptando su frecuencia, su periodo, a este nuevo sistema. Vamos a ver también ahora en el caso cuántico, podemos pensar en
una partícula dentro de una caja. Entonces, a esta caja de aquí, nosotros vamos a extenderla. En el primer caso lo vamos a hacer de manera muy rápida y en el segundo la vamos a hacer de manera más lenta. Entonces, como nuestra partícula está oscilando entre estos dos bordes de la caja, si nosotros lo hacemos de manera brusca, la partícula no va a tener posibilidad de adaptar su función de onda al nuevo borde de la caja, porque el cambio va a ser muy brusco. Sin embargo, si nosotros hacemos el cambio de manera más gradual, más lenta, en un proceso diabático, podemos generar que la partícula adapte su función de onda al nuevo sistema físico. Es decir, aquí como que se pierde esa parte, aquí hay un cambio muy brusco y de este lado la función de onda se va adaptando suavemente. Ok, entonces primero vamos a ver cómo formulamos esto de manera matemática, de manera un poco más formal. Vamos a suponer que nuestro hamiltoniano va a cumplir la condición de brecha. La condición de brecha es una separación entre los niveles de energía de nuestro hamiltoniano. Me parece que en alguna plática ya habían mencionado un poquito esa condición. Vamos a pensar que nuestro sistema tiene un hamiltoniano que cumple esto. Su enésimo nivel de energía se encuentra separado. Hay una brecha que separa a ciertos niveles de energía de todos los demás. Esa es una de las condiciones. Vamos a suponer también que la energía varía en el tiempo, pero estos niveles de energía como curvas en algún espacio no se van a cruzar entre sí. Ajá. Y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de un proceso diabático en mecánica cuántica. Eh, Fueron Max Born y Vladimir Fock en 1928 quienes dedujeron cuál sería la condición que debería de cumplir un hamiltoniano sometido a un proceso de cambio para considerarlo como un proceso diabático. Vamos a tomar dos eigenestados M y K, y para considerarlo diabático vamos a pedir que se cumpla esta desigualdad. El hamiltoniano aplicado a estos dos estados en módulo va a ser menor, mucho menor, que la diferencia de estas energías divididas entre el tiempo que tarda en pasar del estado K al estado M. Ajá. El límite diabático va a ocurrir cuando este tiempo es infinito, es decir, entre más tardemos en cambiar de un estado a otro, más vamos a poder considerar, bueno, vamos a considerar que nos encontramos en un proceso diabático. Se tiene que cumplir esta desigualdad. Ahora, vamos a introducir la parte geométrica. Vamos a llamar a M a la variedad parametrizada con todos los parámetros de los que depende nuestro hamiltoniano, de los que depende el sistema. Ajá. Ok. Vamos a pensar que la parte de la brecha de energía que nos va a interesar la vamos a llamar HP, donde P va a ser la proyección finita de estos estados, como ya habíamos visto la proyección de hace unos momentos. Vamos a definir el siguiente haz trivial. Al espacio de Hilbert, cruz, producto cartesiano, con la variedad. Las fibras de este haz van a ser las siguientes, van a ser todas aquellas donde nos paramos en un punto, nos tenemos que parar en un punto de nuestra variedad y ahí nos vamos a detener a ver quién es la fibra. Va a estar definida como todos los elementos en el espacio de Hilbert que estén en el rango de nuestra proyección. Ajá. Ok. Ajá. Y así podemos ver que para este hamiltoniano en particular, nuestro espacio de Hilbert, bueno, el espacio que nos va a interesar estudiar, va a ser la unión de todas estas fibras. Este haz es el que vamos a llamar haz espectral. Ahora, vamos a reparametrizar el tiempo con el parámetro T, con el T de hace ratito, de la desigualdad de teorema diabático. Vamos a llamar al nuevo parámetro S como el tiempo dividido entre lo que tarda en transformarse de un estado a otro.
Ahora, bueno, esto es como un poquito aparte, pero vamos a tener que introducir la ecuación de Kato. Ajá. La ecuación de Kato es básicamente la reformulación de la ecuación de Schrödinger, pero en el proceso adiabático y con el nuevo parámetro S. Ujú. Eh, la P va a seguir siendo nuestra proyección, la proyección finita, es decir, son los que conocemos como los elementos de matriz cuando nosotros queremos hacer el cálculo de eigenestados de algún nivel de energía. ¿Qué más? Ajá. Ahora, el teorema adiabático nos dice que como el proceso es tan pequeño, este de aquí, el proceso se lleva de manera tan gradual, el estado inicial no va a mezclarse con los demás estados, va a permanecer invariante ante esta evolución. Ajá. Eh, este de aquí es el otro operador que teníamos aquí, es la identidad menos la proyección, y nada más estamos reformulándolo. Ajá. Eh, ok, entonces ahora nosotros vamos a definir al siguiente operador. Este de aquí es el operador de la proyección que hemos estado hablando, y esta es la derivada exterior en una variedad de dimensión finita. Ajá. Eh, a este operador nos define una derivada covariante en este espacio de Hilbert. Ajá. Recordemos que como estamos parados en un punto, estos son espacios de dimensión finita. Entonces, todo lo que conocemos de Rn y todo sigue aplicando aquí porque nos paramos en un punto y hacemos todo esto para cada uno de los puntos de nuestro sistema. Y ahora, nada más como observación, esta ecuación de aquí es la que nos va, como la que vimos hace ratito, nos va a definir un transporte paralelo en esta variedad, en este as. Ajá. Es aplicar el operador de derivada covariante a una función, a un estado phi igualado a cero. Esto nos va a definir el transporte paralelo vía los operadores de evolución adiabática, que son estos, a través de una curva en la variedad. Ahora vamos a lo principal, a lo que queremos llegar, la fase de Berry. Vamos a ver cómo obtenemos, cómo obtenemos eso. Vamos a tomar un eigenestado de nuestro sistema físico, ajá, donde H sigue cumpliendo la condición de brecha, que está normalizado. Veamos que si nosotros lo multiplicamos por bueno, aquí me faltó una alfa, si lo multiplicamos por una fase, por E elevado a la I alfa, con alfa un número real, nuestro estado va a seguir estando normalizado. Ajá. Entonces, este estado phi va a definir el mismo estado físico que el psi original. Ujú. Se creía en un principio que este factor E a la I alfa no tenía sentido físico. Sin embargo, se observó que dos estados presentan una interferencia, dos de estos estados que difieren por una fase presentan una interferencia que es proporcional a este término de aquí. 4 veces el coseno al cuadrado de la fase dividida entre 2. La pregunta entonces es, ¿de dónde viene la interferencia? Para ello vamos a tomar un estado no degenerado de H. Ajá. Vamos a pensar que es en un punto X. Nos vamos a parar siempre en un punto de nuestra variedad original. El haz espectral va a corresponder a esto de aquí. Como es no degenerado, entonces podemos ver al haz espectral como el espacio generado de todas las combinaciones lineales del eigenestado n. Y a este vamos a transformar esta n en una n'. Vamos a añadirle una fase. Pero ahora la fase va a ser, en vez de ser un número real, va a ser una función que va de nuestra variedad a R. Ajá. Entonces es como para llevar un poquito más general. Y va a depender del eigenestado. Bueno, sí, del enésimo eigenestado. Supongamos que en un inicio nos encontramos en el estado phi, en el tiempo cero, que va a ser el eigenestado n evaluado en el punto x0. Ajá. El teorema adiabático nos dice que no va a haber cambios, no va a haber cambios en todo nuestro proceso de transformación. Entonces,
el psi de t va, como el sistema se va a adaptar lo suficientemente bien al nuevo sistema físico, entonces cada uno si empezamos si empezamos en t igual a 0, en el tiempo t, el eigenestado va a pertenecer al correspondiente subespacio de Hilbert en el punto xt. Ahora vamos a pensar que la evolución no solo es adiabática, sino que también es cíclica. Es decir, tenemos una curva cerrada en nuestra variedad M, parametrizada por X, por nuestra coordenada X. Es decir, empezamos en el mismo punto en el que terminamos. Por lo tanto el estadio inicial como el estado final se van a encontrar en el mismo eigenespacio, en X. Ajá. Y entonces eso quiere decir que tienen que diferir únicamente por una fase, porque los dos representaban al mismo eigenestado. Ajá. Ahora, la pregunta es, vamos a llamar a esa fase gamma, y la pregunta es, ¿quién es gamma? Nosotros podemos sustituir estos nuevos términos en la ecuación de Schrödinger para obtener que gamma tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que ser igual a esta integral, donde involucra la energía del eigenestado. Pero existe un término adicional que no viene contemplado en este factor. Ajá. Fue en el 84 cuando Michael Victor Berry dedujo que este factor no solo no venía contemplado en gamma, sino que dependía únicamente de la geometría de la variedad M y de la curva. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esa deducción. Vamos a añadir ese nuevo factor como otra exponencial aquí. Este es el término de hace ratito, el término inicial que vendría a ser nuestra gamma original, la que pensábamos que era la correcta. Vamos a añadirle el siguiente término, e elevado a la i, a la i por phi n de t. Es una función extra que nos está apareciendo ahí. Cuando sustituimos esto en la ecuación de Schrödinger, obtenemos que esta phi tiene que satisfacer la siguiente condición. Su derivada tiene que ser igual a i veces el producto interior de n con la derivada de n. Ajá. Recordemos que todo esto lo estamos evaluando en una curva. Ahora, viendo esto de aquí, nosotros vamos a definir la siguiente uniforma en M, que va a ser i veces n producto interior con la derivada exterior del eigenvector n. Ajá. Lo podemos calcular a partir de estos coeficientes en términos de los elementos de la base. Ahora, si nosotros integramos esta ecuación para obtener a la phi de n, vamos a ver que llegamos a esta expresión. Ajá. Nada más es sustituir todo esto. Ahora, si nosotros integramos sobre toda la curva C, el punto t minúscula va a ser igual al t mayúscula. Ajá. Entonces, esto se convierte en una integral cerrada. Y no solo eso, se convierte en la integral cerrada de esta uniforma que habíamos definido anteriormente. Ahora vamos a definir la siguiente dos formas, como la derivada exterior de la uniforma anterior. Ajá. Que haciendo un poquito de cuentas, podemos encontrar que esta la podemos calcular a partir del hamiltoniano directamente, con esta expresión. Vamos a suponer que M es una variedad donde se vale el teorema de Stokes. Ajá. Y por lo tanto, el teorema de Stokes nos dice que aquí tenemos la uniforma evaluada sobre una curva cerrada. Esto va a ser igual a la integral sobre la superficie que encierra la curva C de la derivada exterior de A, es decir, sobre estas dos formas. Ajá. Entonces, este de aquí, este término gamma sub n de la curva, es a lo que nosotros vamos a llamar la fase de Berry, que depende únicamente de la curva y de que en nuestra variedad se valga este teorema, se valga esta igualdad. Ahora, otra observación es que la transformación de fase que habíamos visto en un principio se puede ver reflejada como la siguiente transformación
de aquí. Habíamos multiplicado a nuestro, ¿dónde está? Este de aquí. Ajá. Habíamos multiplicado a nuestro estado original por una función que va de la variedad a los reales. Entonces, si nosotros añadimos ese término a nuestra unoforma, vamos a obtener lo siguiente. Una transformación de unoformas. Vamos a añadirle este término, que es la diferencial exterior de la curva alfa n. Y vamos a encontrar que, como esta es derivada exterior, la segunda derivada exterior se nos va a cancelar y nos van a quedar que sus derivadas exteriores son las mismas. Es una especie de invariancia de norma, que nos recuerda, de hecho, a la analogía es como la que teníamos con el potencial vectorial en el electromagnetismo. Ajá. Es decir, estamos encontrando que esta fase de aquí tiene un análogo clásico de esta manera, en donde podemos interpretar a la fase de Berry sobre nuestra curva como el flujo de la dos forma que habíamos definido aquí, el flujo de esta dos forma a través de la superficie que encierra nuestra curva, que encierra nuestro ciclo adiabático. Ajá. Y con esto concluimos que la fase original que habíamos buscado desde un principio, ajá, que habíamos buscado desde un principio, esta de aquí, se ve con tiene dos componentes. El primero es al que llamamos fase dinámica, que es el que se había obtenido desde hace muchísimos años, y este segundo es a la que llamamos fase geométrica, que nuevamente viene como la integral de una dos forma. Ok. Ahora, esto de aquí tiene una analogía clásica. Tiene una analogía clásica, bueno, podemos darle una analogía clásica con el péndulo de Foucault, porque lo que nos está apareciendo aquí es que después de terminar nuestro ciclo adiabático, nuestros estados difieren por una fase. Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a colocar dos personas en el ecuador de la Tierra, cada una con su péndulo de Foucault y con su plano de oscilación orientado de la misma manera. A una la dejamos en el punto A y la otra hacemos que camine hasta el polo norte sin mover el plano de oscilación. Una vez que llega ahí, a través de otra de las líneas principales, va a recorrer para regresar al ecuador y después encontrarse con su compañero en A. Ajá. Ahora, si recuerdan, el péndulo de Foucault era el que nos demostraba la rotación, que la Tierra tenía una rotación. Es decir, era un péndulo que después de cierto tiempo se iba desfasando su plano de oscilación y nos va dibujando figuritas por ahí. Entonces, ojo, esto tenemos que hacerlo de modo que el plano de oscilación se mantenga igual. Ajá. Esto va a ser, esta condición es la que nos establece que es un proceso adiabático. Estamos permitiendo que el sistema se adapte a las nuevas condiciones. Ajá. Nuestro plano de oscilación no va a cambiar. Ahora, cuando regresamos al punto de inicio, nos damos cuenta, bueno, cuando las dos personitas regresan al punto de inicio, nos damos cuenta de que sus planos de oscilación están desfasados, ya no están orientados de la misma manera. De hecho, esto ocurre no porque tenga que ver algún tipo de rotación en la Tierra, ni mucho menos. Lo que ocurre es por la geometría misma de la Tierra, por la curvatura de la Tierra. Esto de aquí es a lo que nosotros nos referimos con transporte paralelo en geometría, con muchísimas más formalidades, pero la intuición va un poquito más o menos por ese estilo. Ahora, si nosotros comparamos esto con la fase de Berry que acabamos de obtener, como tenemos un desfase entre el estado inicial y el final de nuestro ciclo adiabático, eso quiere decir que esta fase de Berry se debe a la curvatura, a la geometría intrínseca de la variedad M, de la variedad de la cual depende nuestro sistema cuántico. Ahora, esto de aquí, esto último que acabamos de ver, tiene una razón. La razón es básicamente lo que llamamos transporte paralelo de aquí. Esto que hicimos aquí fue un transporte paralelo. Vamos a ver cómo definimos ese transporte paralelo en nuestra variedad. Vamos a, nuevamente, nos paramos en nuestro enésimo
en el enésimo haz espectral de nuestro sistema. Y recordemos que para asignar una conexión, tenemos que poder separar de alguna manera la componente vertical con la componente horizontal. Entonces, como tenemos un producto interior en el espacio de Hilbert, nos es más sencillo analizar cuál es la parte horizontal y la parte vertical de dos estados físicos. Vamos a relacionarlos a través del producto interno en el espacio de Hilbert. Vamos a decir que es horizontal si es ortogonal a la fibra XC, es decir, si es ortogonal en el sentido que conocemos de que dos funciones, dos estados sean ortogonales. Y con esta separación podemos encontrar cuál es la parte horizontal y la parte vertical de cualquier vector de nuestro sistema. Entonces, ahora vamos a tomar una curva cerrada en M, una curva cerrada, parametrizada por XT, y vamos a decir que psi de t, psi de xt va a ser su función de onda. Y tiene que cumplir que esta va a ser horizontal al enésimo haz espectral del espacio de Hilbert. Es decir, se tiene que cumplir esta condición de aquí. Ahora, a partir de aquí podemos encontrar que si proyectamos sobre las n's, nos aparece el operador de proyección enésimo que definimos en un principio. Y entonces, esta condición nos lleva a concluir que esto de aquí es la derivada covariante aplicada al estado psi. Y todo esto habíamos supuesto que nos encontramos de manera horizontal, es decir, que se cumple esto. Por lo tanto, esta condición quiere decir que se cumple esta otra ecuación de aquí. Y si recordamos, esta es la ecuación que nos define un transporte paralelo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un proceso adiabático, vamos a llegar a que ese proceso adiabático nos define un transporte paralelo. Y de manera análoga, si nosotros tenemos un transporte paralelo, podemos definir un proceso adiabático. Este de aquí nada más es una terminología en donde, vamos a suponer otras dos condiciones más y vamos a concluir entonces que tenemos una relación de cierta manera natural entre lo que es el transporte paralelo en geometría y la evolución adiabática en mecánica cuántica. Son equivalentes porque a partir de una podemos inducir la otra. Ahora, ya de lo último, podemos generalizar este procedimiento de encontrar la fase de Berry, pero ahora a un hamiltoniano que tenga energías degeneradas. Vamos a pensar que el valor de la energía es n veces degenerado. Y ahora nuestro eigenespacio, nuestro haz espectral ahora va a tener dimensión n, dimensión compleja n, porque los coeficientes de aquí van a ser complejos. Esto podemos encontrar que es isomorfo al grupo unitario de dimensión n. Ahora, como nuestros estados van a ser una combinación lineal de eigenestados degenerados, ahora la transformación no va a ser multiplicarla por una fase, sino que a cada una le vamos a aplicar el operador UN de nuestro grupo unitario para cambiar la fase de alguna manera, y vamos a realizar una combinación lineal de todos estos estados. El teorema diabático ahora nos va a decir lo siguiente. El estado final de nuestro sistema, nuevamente en un ciclo diabático, va a verse afectado por un operador B. Este va a ser el que nos va a cambiar la fase de nuestro sistema original. Ese va a ser el que nos va a ocasionar el desfase. Y ambos, como el teorema diabático nos dice que van a estar únicamente desfasados. Por lo tanto, el final va a estar en el espacio del estado inicial. Entonces, si nosotros sustituimos esta condición de aquí en la ecuación de Schrödinger, vamos a encontrar
vamos a encontrar que los coeficientes de nuestro operador unitario tienen que satisfacer esta condición de aquí, que es muy similar a la condición que habíamos encontrado cuando nosotros derivamos la fase en el estado no degenerado. Y con esto podemos definir la unoforma en nuestra variedad a la que vamos a llamar potencial de Wilczek-Zee, que va a estar definida como I veces el producto interior de todos estos eigenestados degenerados. Aquí vamos a tener más. ¿Okay? Y bueno, por último, vamos a ver un ejemplo un poco más concreto de esta situación, donde aparece la fase de Berry en un problema que ya conocemos. Vamos a considerar a la partícula de spin 1 medio influenciada por un campo magnético. Ahora, el hamiltoniano de este sistema va a depender del campo magnético y va a ser igual a un medio de mu, la constante de magnetización, multiplicado por, esta es una notación un poquito medio extraña, pero este va a ser el vector que tiene a las matrices de Pauli en cada entrada, multiplicado por el campo P, el campo magnético. Vamos a parametrizar todo esto con coordenadas esféricas. Vamos a dejar al rayo de lado y nos vamos a parar únicamente con coordenadas esféricas θ y φ. Vamos a parametrizar el campo y a los eigenestados. A los eigenestados los vamos a llamar primero más menos b, y vamos a suponer que estos eigenestados podemos obtenerlos a través de aplicar este operador unitario, que depende de θ y de φ, es una especie de rotación en ese espacio, a el vector unitario E3 de nuestro espacio. Una vez que nosotros resolvemos la ecuación de Schrödinger y encontramos los eigenestados, vamos a ver que se ven de esta manera. Tenemos dos eigenestados, el positivo y el negativo, el más y el menos. Entonces, para el más tenemos que es igual, en la primera entrada tenemos coseno de θ entre 2 y abajo una fase multiplicando al seno, y de este lado tenemos al menos seno y acá abajo al coseno por una fase. Con todo este cálculo, aquí estoy metiendo muchísimos cálculos para no hacer tan engorroso esto, podemos definir a los dos potenciales. Como solo tenemos dos eigenestados, vamos a llamarlos A más y A menos, ¿ok? Entonces, la unoforma definida para el A más nos va a quedar de la siguiente manera. Un medio de 1 menos el coseno de θ de θ. Y del otro lado tenemos a un medio de 1 más el coseno de θ por d phi. Y a partir de estos podemos obtener la dos forma Fn que habíamos definido anteriormente, como la derivada exterior de cada uno de estos, y nos van a quedar de esta manera, uno con signo negativo y el otro con signo positivo. Pero tenemos un medio del seno de d phi, producto exterior con, perdón, de θ, producto exterior con d phi. Ahora, finalmente, podemos calcular la fase de Berry integrando esta dos formas sobre el área que nos encierra la curva. Recordemos que esta es una curva sobre la esfera unitaria. Ajá. Entonces, metemos esto aquí, hacemos el cálculo, y esto de aquí nos va a integrar, nos va a quedar una integral de el ángulo sólido. El ángulo sólido que forma la curva C a través de la esfera unitaria. Ajá. Entonces nos va a quedar menos más un medio de ese ángulo sólido. Esa va a ser la fase de Berry para nuestro ejemplo. Ajá. Y bueno, este ya es otro cálculo general de cómo nos queda la dos forma como, ¿cómo se llama? Como componentes y en cualquier punto de la esfera. Ajá. Entonces, la fase de Berry va a estar asociada a este ángulo sólido que se dibuja en la esfera cuando nosotros realizamos nuestro proceso adiabático. Y esto podemos llevarlo un poquito más allá con una partícula con spin arbitrario J. El hamiltoniano va a estar dado de esta manera, y realizando los cálculos similares, los cálculos correspondientes, encontramos que la dos forma asociada al enésimo estado degenerado va a tener, no, perdón, no degenerado, al enésimo eigenestado va a tener esta forma de aquí. Es similar a la que nosotros habíamos obtenido de este lado. Aquí tenemos un medio y aquí tenemos AM. Y este es
el símbolo de Levi-Civita. Y ahora, la enésima fase de Berry la vamos a encontrar de igual manera como aquí, como menos m veces el ángulo sólido que se forma a través, que encierra esa curva, donde m va a variar desde menos j hasta j. Entonces, estos últimos dos fueron ejemplos de dónde aparece la fase de Berry, y vemos que es consecuencia de la geometría intrínseca de la variedad original M, de nuestro sistema cuántico. Entonces eran términos que al principio no se consideraban o se decía que no tenía interpretación física, pero después de varios experimentos se encontró que sí había una interferencia asociada al desfase de dos de estos estados, y se encontró que la razón es la geometría del espacio. Y recordar otra vez que todo esto tiene que ocurrir sobre ciclos, sobre procesos adiabáticos, que además son cíclicos. Es decir, tenemos que dejar que el sistema evolucione y cambie poco a poco para no alterar y empezar como a revolver con todos los estados, para que no nos quede una combinación lineal de todos ellos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Saúl. Le agradecemos a Saúl. Estuvo muy interesante. Andan bien rifados mis alumnos, ¿eh? Están bien pesados ustedes. ¿Hay alguna duda que alguien tenga? ¿Algún término que no se haya entendido? No sé si fue muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo podría preguntarte si estás muy interesado en ese tema. Pues sí, sí, la verdad es que había escuchado un poquito, muy vagamente, primero de fases topológicas y luego me enteré de fases geométricas, y pues apenas con esto me enteré de qué va un poquito más. Sí me Ya, interesó bastante. porque justamente ahorita con mi supervisor, el doctor José Vergara, tal vez lo conoces, si no, no importa, es de ciencias nucleares. Con él estamos trabajando en ello y ya lleva rato haciendo cosas de ese estilo. Y justamente está trabajando en algo que se llama tensor geométrico cuántico, que es como una generalización ya es que la fase de Berry te da la curvatura del espacio de parámetros. Y el tensor geométrico cuántico lo que te genera es, por un lado, la métrica de información cuántica de ese espacio de parámetros, que viene siendo la parte real de este tensor, más la parte imaginaria, que viene siendo la curvatura de Berry. Entonces, él se está dedicando a ello. Y ya si quieres profundizar un poco más, pues podrías checar el artículo de Provost, que justamente se llama, creo que Quantum Geometric Tensor. Y pues si quieres empezar con ello, pues podrías platicar con Vergara. Claro, si Sí, estás sí, interesado, ¿no? Él también fue mi sí, asesor. la verdad, sí me gustaría, sí me gustaría meterme un poquito más como para ver qué más hay, qué más se puede hacer con todo esto, porque es algo nuevo, no había visto antes. Sí, sí, sí es. Y pues muy bueno. ¿Cómo me dijiste que se llama el profe? Lo escribo si quieres. Ah, sí, gracias. Voy a dejar de... Saúl, yo